Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá volvemos con una nueva clase. En esta ocasión nos vamos a concentrar en uno de los momentos del ciclo de vida del proyecto que tiene que ver con la preparación o formulación del proyecto. Habíamos visto en clases anteriores una introducción al ciclo de vida, a los momentos por los cuales transcurre la formulación de un proyecto, y en esta ocasión nos vamos a concentrar en este momento que tiene que ver con preparar, formular el proyecto. Puede ser a través de un formulario dispuesto por la organización que va a financiar o apoyar el proyecto, o simplemente por una guía de preguntas que nos van a ayudar a dar cuenta justamente de cuál va a ser la acción principal del proyecto, cuáles van a ser los logros que pretende alcanzar, etc. Entonces, retomamos un poquito algunos elementos del ciclo de vida del proyecto y nos metemos concretamente en este momento, que es uno de los momentos constructivos, creativos más importantes de una intervención planificada. Entonces, habíamos visto que el ciclo de vida del proyecto tenía que ver con un conjunto de momentos por los cuales transcurría el proyecto, la intervención concretamente, y que tenía que ver con distintas particularidades de esa gestión del proyecto, ¿no? Comenzaba con un análisis situacional, que es la identificación del problema, que lo hemos visto ya en clases anteriores. Luego seguía con la preparación o formulación del proyecto, que es la clase que vamos a desarrollar ahora. Luego viene un momento de evaluación ex ante o análisis de factibilidad, que tiene que ver con determinar la capacidad del proyecto de poder dar respuesta a los problemas que dieron origen a la intervención. Luego viene la implementación propiamente dicha, es decir, la ejecución del proyecto. Luego viene un momento de evaluación ex post, es decir, una vez que ha finalizado el proyecto, en el cual podríamos encontrar distintos tipos de evaluación de resultados, evaluación de impacto, evaluación de procesos, y la evaluación durante o el seguimiento y monitoreo que transcurre durante todo el ciclo de vida del proyecto. Este es una síntesis rápida de lo que ya vimos en una clase anterior respecto al ciclo de vida del proyecto. En esta ocasión nos vamos a concentrar entonces, como dijimos, en la identificación y diseño del proyecto, que la van a ver con otros nombres en distintos autores, la denominan de distinta manera. Puede ser formulación del proyecto, preparación del proyecto, prefactibilidad, factibilidad le llaman algunos, es decir, tiene distintos nombres según el tipo de autor. Lo importante es entender que en esta etapa la clave está en poder identificar y priorizar cuáles son las ideas de acción, es decir, lo que venía del árbol de soluciones que habíamos preparado en el diagnóstico, poder generar un conjunto de ideas que conformen lo que vamos a llamar el formulario o plan operativo de trabajo, y finalmente usar los modelos lógicos o distintas herramientas de planificación, que va a depender mucho de la institución que financia el proyecto. En algunos casos el enfoque que más se utiliza es el enfoque marco lógico, y nos van a pedir que el proyecto esté expresado en una matriz de marco lógico. En otras ocasiones tendremos que utilizar la teoría del cambio, y en otras ocasiones no habrá una requisitoria y podremos tener más libertad a la hora de preparar el proyecto. De cualquiera sea la forma, vamos a ver que hay una serie de preguntas que nos van a ayudar a preparar, a formular justamente esta intervención. Es bien importante entender entonces dónde estamos. En el análisis de situación comentamos sobre una herramienta que se utiliza muchísimo, que es el árbol de problemas y árbol de soluciones. En el árbol de problemas identificamos las causas que ocasionan el problema que hemos priorizado, tratando de responder a la pregunta ¿por qué se produce el problema? Y también identificamos los efectos o consecuencias, es decir, lo que sucede mientras el problema esté vigente, ¿no? ¿Qué otros problemas genera el problema principal? A eso le seguía el árbol de soluciones, que es la búsqueda justamente de identificar una forma de dar respuesta a este problema. Entonces, el objetivo principal de la intervención iba a ser justamente la solución al problema. Para eso íbamos a identificar cuáles eran los medios, las estrategias o las actividades que nos iban a permitir resolver ese problema y cumplir nuestro objetivo. Y vamos a tratar también de identificar cuáles eran los fines, es decir, el para qué queremos solucionar el problema, que tiene que ver con eliminar estos efectos que estaba ocasionando el problema, es decir, en qué medida la solución del problema va a ayudar
a cambios en el largo plazo que son más duraderos y quizás más trascendentales para la vida de la gente. Dicho de alguna manera, un programa de vivienda, ¿qué cambios van a generar el hecho de que cientos de familias accedan a una vivienda digna en el largo plazo? Tendrán mejor salud, tendrán mejor escolaridad sus niños, tendrán mejores condiciones para mantener una inserción laboral sus padres, tendrán menos condiciones de hacinamiento, etc. Entonces, de eso va esta clase, es decir, de cómo armar un proyecto para dar respuesta a los problemas que habíamos priorizado en el diagnóstico. Entonces, como decíamos al inicio, uno de los ejercicios interesantes de hacer para la preparación o formulación del proyecto es poder responder una serie de preguntas que nos van a ir orientando. La respuesta a estas preguntas suelen ser muchas veces los subtítulos que aparecen en los formularios de proyectos de una convocatoria de un determinado programa o institución. ¿Cuál es el problema o los problemas? Esto tiene que ver con el diagnóstico. Esto viene del momento anterior a la formulación, que es el análisis situacional, y que tiene que ver con identificar con claridad cuáles son los problemas que esta intervención quiere solucionar. Otra de las preguntas hace referencia a la naturaleza del proyecto, es decir, en qué consiste este proyecto. Acá es muy importante que en pocas palabras podamos describir, caracterizar la situación, la acción del proyecto, los logros generales que pretende alcanzar, la forma en que se va a implementar, es decir, la estrategia de intervención. Podríamos decir, se trata de un proyecto de agricultura orgánica que va a trabajar con participación de la comunidad en la elaboración de huertas familiares y huertas comunitarias para la autoproducción de alimentos, de manera tal que se pueda mejorar el nivel nutricional de los niños y niñas de esta comunidad y al mismo tiempo poder generar ingresos al vender excedentes o al ahorrar, es decir, mejora el ingreso por autoproducción de alimentos de las familias que participen del proyecto. Entonces ahí estamos caracterizando de una manera simple, concreta, que sea un texto relativamente corto para que quienes van a financiar el proyecto rápidamente puedan saber de qué va la intervención. Una de las preguntas que suele aparecer en los proyectos tiene que ver con el para qué se va a realizar. Entonces acá estamos pensando en estos cambios en el largo plazo, estamos pensando en la fundamentación del proyecto. ¿Por qué es importante, supongamos en el ejemplo anterior, que los niños estén bien nutridos? ¿Qué cambios en las condiciones de vida tendrán estos niños a partir de mejorar su nivel nutricional? A eso responde esta pregunta, ¿no? Que es la fundamentación del proyecto. ¿Qué se quiere lograr con el proyecto? Hace referencia al objetivo general, al objetivo quizás en el mediano y largo plazo, y qué cosas en concreto hace referencia a los objetivos específicos. Es muy importante que estos dos niveles de objetivos estén relacionados entre sí y que los objetivos específicos, que suelen ser varios, contribuyan directamente al objetivo general. ¿Por qué es importante realizar el proyecto? Y esto vuelve otra vez a lo que sería el diagnóstico, ¿no? Tiene que ver con justificar el proyecto. Entonces el diagnóstico nos permite explicar la importancia de este proyecto al justificar justamente cuáles son las necesidades y por qué estas necesidades son tan importantes de ser atendidas a través de una intervención concreta. ¿Para quién o para quiénes? Acá es muy importante poder identificar las personas que se van a beneficiar directa o indirectamente de este proyecto. Y estas personas tienen que estar identificadas en sus condiciones, en su localización, en su cantidad de familias, etc. Tenemos que ser capaces de decir, este proyecto va a atender a tales y tales familias que viven en tal comunidad y que tienen estas características. La pregunta 8 tiene que ver con las metas, es decir, una forma de cuantificar los logros concretos del proyecto. También le podríamos decir productos. Hace referencia al resultado concreto de las actividades y al mismo tiempo la cantidad de acciones y de resultados que este proyecto va a generar. Seguimos con más preguntas. La pregunta 9 tiene que ver con el cuándo, es decir, cuándo vamos a realizar cada una de las actividades. Por lo general, esto se ubica en un formulario de proyectos en lo que se conoce como el cronograma o la tabla de desarrollo de actividades y productos. Eso sirve mucho para hacer seguimiento luego del proyecto o monitoreo y también para dar cuenta de los resultados o para rendir cuenta de los resultados a los donantes del proyecto. ¿Cómo se va a hacer
Y esto es bien importante porque hace referencia a la metodología de la intervención. ¿Qué actividades concretas se van a hacer? ¿Qué tareas? ¿Cómo es la lógica de la intervención? Supongamos que hablamos de un proyecto de vivienda, no es lo mismo un proyecto de autoconstrucción de vivienda que un proyecto de ayuda mutua, donde las distintas familias se van a organizar en una cooperativa o en una asociación para poder ayudarse entre todos para poder construir la vivienda. No es lo mismo un proyecto que ofrece charlas de capacitación en el municipio a que un proyecto que trabaja con talleres participativos en la comunidad. Y así, cada proyecto va a variar en su metodología y es muy importante en este punto dar cuenta de la característica singular y particular que tiene la metodología de esta intervención en concreto. ¿Con qué? Acá estamos pensando en los recursos, en los insumos. Es muy importante poder dar una explicación y un detalle de cuáles son los insumos y los recursos que este proyecto necesita. Pueden ser recursos materiales, recursos naturales, recursos institucionales, distintos tipos de recursos o insumos de los cuales el proyecto se va a valer. También es importante, hablando de recursos, dar cuenta de las personas que van a estar a cargo de implementar distintas actividades. Podríamos llamarle recursos humanos o responsables. Es básicamente poder responder a la pregunta ¿quiénes lo van a implementar? ¿Dónde se llevará a cabo y dónde se van a obtener los resultados de la intervención? Es muy importante la localización del proyecto. Como hemos dicho en otras ocasiones, no hay un proyecto generalista que aplique a cualquier comunidad y cada proyecto es una intervención situada. Es algo concreto, que es diferente en un espacio y en un tiempo. Acá es muy importante entonces que el proyecto esté localizado, que se sepa dónde se va a realizar, dónde se van a poder observar los resultados que el proyecto va generando, etc. No es lo mismo decir en el departamento tal o en la comunidad tal, sino más específicamente en las familias que están ubicadas en la ladera del río de la zona tal, ¿no? Entonces tenemos que dar una caracterización precisa de la localización del proyecto. Esta pregunta tiene que ver con algo que aparece tanto en la teoría del cambio como en el marco lógico, que tiene que ver con la sensibilidad del proyecto, con los riesgos que puede asumir el proyecto. Entonces acá es importante identificar qué factores podrían afectar la intervención y que no están dentro de la órbita del manejo o de la gestión del proyecto propiamente dicha. La pregunta 15 tiene que ver con el costo del proyecto. Insisto que el orden de las preguntas no necesariamente es el orden en el que vamos a ir respondiéndolas, es simplemente un listado. Podríamos hacer incluso más preguntas de las que estamos haciendo. La pregunta 15 hace referencia al costo de los proyectos. Acá es bueno diferenciar lo que son costos del proyecto y lo que son gastos del proyecto. Por lo general, el costo es mucho mayor e incluye muchos gastos, pero también incluye muchas cosas que la comunidad puede aportar y que no necesariamente va a tener que gastar dinero para poder hacerlo. Entonces, es bueno explicitar cuál es el costo total del proyecto y cuál es el dinero o los gastos que va a necesitar en términos de pagos concretos. Por ejemplo, podemos valorar la mano de obra familiar aportada al proyecto, que va a constituir parte del costo total del proyecto, pero no vamos a necesitar pagarla durante la gestión del proyecto, ¿no? Entonces ahí sirve para dos motivos. Uno, para saber realmente el costo del proyecto, y otro, para valorar los aportes que la propia comunidad pone a la solución del problema. ¿Cuánto ingresa? Esta es una pregunta que sirve para los proyectos de tipo productivo que buscan generar una actividad que va a producir bienes y servicios que van a ser vendidos en un determinado mercado y que van a obtener ingresos. Entonces acá interesa saber si el ingreso es mayor que el egreso o que los gastos del proyecto, para saber qué tan rentable es esta actividad para las personas beneficiarias. Es muy importante esto porque muchas veces nos preocupamos mucho en generar actividades productivas o la prestación de determinados servicios, pero la actividad en el contexto actual en el que estamos moviendo o desarrollando el proyecto no es rentable, y entonces muchas veces genera una doble frustración porque quizás las actividades fueron eficientes, fueron efectivas, pero el costo superó los ingresos y entonces no resulta sostenible en el tiempo, y entonces hay que abandonar el proyecto justamente por una cuestión de
de sostenibilidad económica del proyecto. Entonces es bien importante calcular la rentabilidad del proyecto a través de identificar no solamente los costos y gastos, sino también los ingresos en caso de que se trate de un proyecto generador de ingresos a través de la prestación de bienes y servicios. Otra pregunta más nos permite saber cuánto voy a invertir o cuánto necesitamos invertir y cuándo necesitamos invertir. Acá es importante que el proyecto tenga un cronograma de inversión, porque no siempre el dinero lo vamos a necesitar al principio. Entonces las organizaciones que van a financiar, ya sea una ONG, una fundación o alguna repartición pública, deben saber cuándo este proyecto va a necesitar cada uno de los desembolsos. Probablemente requiera de un desembolso importante al inicio, pero después otros desembolsos durante la gestión del proyecto, o no, probablemente necesita todo el dinero para comprar una máquina, un equipamiento. Entonces es importante poder explicitar cuándo se necesitan los fondos que se están solicitando y también explicitar para qué se necesitan, ¿no? Cuáles son los bienes que se van a comprar. Acá tiene que ver con la pregunta que sigue, que es quién va a financiar el proyecto, cómo lo va a financiar, cómo conseguimos ese financiamiento, de cuánto va a ser el financiamiento, para qué cosas en concreto. Entonces la pregunta 17 y 18 nos ayudan a clarificar el dinero que necesita el proyecto, de quiénes lo necesita, cuánto va a aportar la comunidad, cuánto va a aportar la organización, etc. Otra pregunta nos permite pensar en el caso de que este dinero que va a recibir el proyecto sea un crédito o un fondo retornable, ¿cómo lo vamos a devolver? Probablemente podemos pedir un plazo de 2, 3, 5 años, dependerá mucho del tipo de convocatoria y el tipo de proyectos, y es bien importante que podamos ser lo más creíbles posibles en la capacidad de las personas que son parte beneficiarias del proyecto para amortizar o devolver ese crédito o ese préstamo. Habíamos dicho que estas preguntas nos pueden guiar o orientar sobre qué cosas tenemos que preparar para la formulación o el diseño de un proyecto. Ahora vamos a tratar de entrar un poquito a lo que serían los pasos que habría que seguir para poder desarrollar justamente esta etapa de preparación, diseño o formulación del proyecto. Uno de los pasos es poder identificar claramente la idea del proyecto, es decir, como decíamos antes, la naturaleza, de qué va el proyecto. Acá nos interesa responder algunas preguntas básicas como cuál es el problema o los problemas que tiene la comunidad y que queremos responder y queremos resolver, y cuál de estos problemas es el que hemos priorizado y al cual este proyecto le va a dar solución. Es decir, en qué consiste el proyecto, cuál es la solución al problema que vamos a ofrecer, para qué lo vamos a hacer, en qué nos va a ayudar a resolver este problema, cuáles van a ser los medios o las formas en que podemos resolver. La elaboración del proyecto tiene que ver con responder a varios de los títulos que vamos mencionando acá. Uno es el título del proyecto. Es muy importante que el título del proyecto sea relevante, que sea emblemático de lo que el proyecto quiere hacer, que de alguna manera el mismo título ya esté indicando de qué va a ir la actividad. Acá ponemos un ejemplo, que es el ejemplo que vamos a seguir desarrollando a lo largo de la clase, de un proyecto concreto, inventado en realidad, para una localidad concreta en la provincia de San Juan, en Argentina. El proyecto es mejoramiento de la producción de leche y creación de una microempresa para producción y comercialización de quesos en la localidad de Niquivil, Jáchal, San Juan, Argentina. Ahí tenemos un título que nos está dando primero de qué va el proyecto: mejorar la producción de leche y crear una microempresa de producción y comercialización de quesos, a partir de hacer un agregado de valor justamente a la producción de leche de estos pequeños productores en una zona. Cuando decimos Niquivil, Jáchal, cualquier sanjuanino ya sabe en dónde nos estamos localizando. Es decir, el título básicamente nos está sintetizando de qué va el proyecto. Es importante mencionar los antecedentes. Acá podemos tratar de responder a la pregunta cómo se origina la propuesta, el proyecto, cómo se va a desarrollar, describir el problema de alguna manera, a quiénes afecta este problema, dónde está localizado, cuál es la causa o las causas del problema. Fíjense
En los antecedentes es mucha información que vamos a tomar justamente del momento de análisis de situación, que es el momento inicial del ciclo de vida del proyecto. El tercero tiene que ver con la justificación, que ya lo analizamos con una de las preguntas, y acá tratamos de explicar por qué es tan importante dar solución a este problema y podemos indicar qué podría pasar si este problema no se atiende o no se resuelve, ¿no? Muchos le llaman prognosis, es decir, qué efectos tendría en el largo plazo la no intervención o la no solución de este problema. Otro de los pasos que podemos seguir tiene que ver con definir el objetivo general. Acá es importante indicar qué cambio debe alcanzar el proyecto en el largo plazo, es decir, estos objetivos a los que el proyecto quiere contribuir, aunque no sea enteramente responsable de lograrlo. Es lo que le llamamos impactos, fines, cambios globales, cambios de tercer nivel u objetivo general. Un ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos haciendo, para este caso de pequeños productores de Niquivil, sería lograr el mejoramiento de los ingresos económicos de los pequeños productores de leche de Niquivil, brindando alternativas que mejoren la producción y venta de sus productos. Fíjense que acá estamos hablando de la mejora del ingreso como consecuencia de la mejora en una actividad productiva, que es lo que va a venir como objetivos más específicos del proyecto. Entonces acá llegamos justamente a los objetivos específicos. Estos son los logros concretos, como habíamos dicho, ¿no? Es la solución al problema. Son los cambios que son responsabilidad directa de la intervención y que van a contribuir a estos cambios a más largo plazo, que eran los objetivos generales que vimos con anterioridad. Entonces, siguiendo con el ejemplo, por lo general un proyecto tiene varios objetivos específicos que ayudan en conjunto a estos objetivos generales. Entonces, en este caso tenemos, al finalizar el proyecto, se va a aumentar la cantidad y calidad de leche producida por los pequeños productores de Niquivil. Entonces, uno de los logros del proyecto va a ser mejorar la producción para aumentar la calidad de la leche que producen. Y otro de los objetivos específicos va a ser aumentar los ingresos de los pequeños productores de leche a partir de la venta directamente al consumidor de manera asociada, tanto de la leche como de los derivados que producen. Entonces buscan mejorar el ingreso a partir de la venta de leche, que en su conjunto, más la ayuda de mejorar la calidad de la producción, van a contribuir a un ingreso sostenido, a una mejora en el ingreso sostenido de las familias que son parte de este proyecto. Podríamos decir que también la mejora en el ingreso les va a permitir satisfacer otras necesidades que hoy no están pudiendo hacerla porque tienen ingresos precarios. Los componentes son lo que en otras ocasiones llamamos los productos, es decir, los cambios más específicos, resultados del proyecto, resultados de las estrategias o actividades del proyecto. Estos cambios suelen ser muchos, va a depender de las actividades y son obviamente una responsabilidad directa del proyecto y que son los cambios que van a ayudar a lograr estos cambios que tienen que ver con los objetivos específicos del proyecto. Es decir, son productos, cosas concretas. Por ejemplo, en este caso que estamos estudiando, podríamos decir mejoramiento de la cantidad y calidad de la producción de leche, capacitación y elaboración de valor agregado de los derivados de la leche, construcción y equipamiento de una planta artesanal para la producción de derivados de leche. Fíjense, acá hay varios objetivos específicos que tienen que ver con acciones concretas, ¿no? Va a haber mejoramiento de la cantidad y la producción de leche, lo cual va a implicar seguramente acciones de capacitación, genética, manejo del ganado, etc. Capacitación y elaboración para agregarle valor a la leche que hoy producen, construcción y equipamiento de una planta artesanal para que ellos mismos puedan producir los derivados de leche, etc. Es decir, son cambios concretos, muy concretos, resultados de un conjunto de actividades que van a ayudar a lograr el objetivo específico del proyecto. Entonces llegamos a este momento que tiene que ver con definir las actividades, es decir, cómo vamos a lograr esto que decimos que vamos a lograr. Las actividades son básicamente las acciones principales del proyecto, es el andar del proyecto, es lo que cristaliza, lo que materializa un proyecto en el territorio. Vamos a tener que desarrollar un plan de actividades y en esas actividades vamos a tener que poder
caracterizar con precisión qué cosas en concretas este proyecto va a hacer. Entonces, fíjense acá en el ejemplo que estamos tomando como caso, iniciar una campaña cada 6 meses de vacunación y desparasitación de los animales de la comunidad, para mejorar justamente la sanidad del rodeo, la sanidad de los animales de los cuales van a generar luego la producción láctea. Compra de semilla certificada y renovación de 10 hectáreas de pastoreo de alfalfa en la comunidad. Es decir, van a mejorar la producción de leche a partir de mejorar la alimentación de las vacas, a partir de producir mayor cantidad de forraje de buena calidad, con semilla de buena calidad, para ser autosuficientes justamente en la alimentación de los animales. Eso va a permitir seguramente reducir el costo de producción de la leche. En lugar de tener que comprar fardos de pasto, van a producirlos, y va a mejorar también la calidad de la producción láctea. Compra y distribución mensual de alimentos para completar la dieta de los animales de los socios de la quesería. Entonces están pensando en, de manera asociada, comprar y distribuir alimentos que les permitan mejorar las condiciones de los animales para producir queso. Y charlas de capacitación para un manejo mejor, para un manejo más efectivo y eficiente del ganado lechero. Seguramente, como en muchos proyectos pasa, los campesinos, los pequeños productores ya tienen una experiencia y un manejo, y acá se van a dar charlas para mejorar, para potenciar esto que ya saben hacer. Siempre con la idea de mejorar justamente la producción, mejorar el manejo del rodeo, evitar enfermedades, etc. Bueno, podríamos poner más actividades, pero acá he puesto a modo de ejemplo estas 4 para poder ilustrar de alguna manera el concepto de actividades en relación a los productos, que son los logros que estas actividades debieran generar. Pasamos al punto 8, que tiene que ver con los indicadores y los medios de verificación. En el campus virtual y en el blog de planificación social ustedes van a encontrar en el curso a distancia 2 clases respecto a indicadores, donde profundizamos sobre el concepto de indicadores, cómo hacerlos, cómo diseñarlos, cómo elegirlos, cómo crearlos, qué medios de verificación utilizar, etc. Acá simplemente hacer referencia a que es muy importante en el proyecto que podamos identificar estas medidas directas e indirectas que nos van a permitir conocer y dar cuenta a otras personas sobre el grado de cumplimiento tanto de los objetivos, de los productos, de las actividades, del uso de los determinados insumos y recursos, etc. Es decir, los indicadores nos ayudan a identificar o a responder a la pregunta: ¿cómo vamos a dar cuenta, cómo vamos a saber y cómo vamos a informar a otros del desarrollo de las actividades y del logro de los resultados? Siguiendo con el ejemplo que estamos tomando como caso, un indicador de actividad tiene que ver con la cantidad de acciones. En este caso, 180 animales han sido tratados con determinados medicamentos y han sido desparasitados. El medio de verificación son las facturas de los productos comprados, las listas de productores que se han beneficiado de esta vacunación, la cantidad de animales que han sido tratados. Ese es un indicador, llamémosle, de desempeño, ¿no? Del desarrollo de la actividad. Y también podemos identificar indicadores que tienen que ver con el resultado. En ese caso, ya no nos resulta suficiente saber la cantidad de animales tratados, sino en cuánto aumentó la producción como consecuencia de que estos animales estén sanos y estén desparasitados. Entonces, el aumento de la producción de leche en un 50% es, de alguna manera, un indicador de resultado diferente a lo que son indicadores de acción, ¿no? Reitero, es importante que vayan a la clase sobre indicadores para profundizar mucho más sobre estos conceptos y tener también más ejemplos, ¿no?, que los van a necesitar a la hora de formular un proyecto. Y el medio de verificación, en este caso de un indicador de resultado, podría ser las comparaciones con datos del inicio del proyecto, es decir, la situación sin intervención, respecto de los reportes de leche recibida por la quesería y de venta directa, y de los informes técnicos respectivos sobre cada uno de los cambios observados en el rodeo y en la actividad de los pequeños productores. Es decir, el medio de verificación
para ambos casos es la forma en que vamos a obtener la información para dar cuenta o para alimentar, como digo yo, los indicadores. El tema de indicadores es bien importante porque va a permitir tanto a quienes gestionan el proyecto y a la propia comunidad saber de los avances del proyecto, pero también para dar cuenta a los que han financiado el proyecto sobre estos avances y sobre estos logros. Los factores externos, que también lo hemos mencionado en las preguntas que tenían que ver con la sensibilidad del proyecto, hace referencia a lo que tanto en teoría del cambio como en marco lógico referimos como los supuestos del proyecto. Es decir, son aquellos acontecimientos, aquellas condiciones que están fuera del dominio del proyecto o de la gestión del proyecto y que deben darse de alguna manera en caso de que sean supuestos o evitarse en caso de que sean riesgos para dar feliz cumplimiento, digamos, a los resultados de la intervención. Algunos ejemplos para el caso que estamos estudiando sobre factores externos sería un supuesto para actividades que contamos con los insumos necesarios para realizar todas las actividades. Entonces, todas las actividades van a poder ser llevadas a cabo, según lo plantea el proyecto, siempre y cuando contemos con el financiamiento y los insumos en el momento en que esas actividades lo requieren. Otro supuesto para el componente 1 que habíamos mencionado, uno de los resultados que tenía que ver con aumentar la producción de leche, se cuenta con las condiciones climáticas y de mercado favorables. Es decir, si el precio de la leche se mantiene en función de los costos de producción y las condiciones climáticas se mantienen o son favorables, es posible que logremos aumentar la producción de leche y mejorar los ingresos, ¿no? Entonces los supuestos tienen que cumplir esa función. Es como abrir el paraguas antes de que llueva, es decir, siempre y cuando se mantengan estas condiciones que estamos planteando y la cual ha sido ofrecida por la institución que va a financiar el proyecto, estén presentes, bueno, en esas condiciones la lógica de la intervención nos va a permitir lograr justamente los objetivos que nos hemos propuesto. Los insumos y recursos es un tema bien importante, habíamos hecho una pregunta al respecto, y tiene que ver con estos bienes y servicios que necesitamos para poder llevar a cabo las actividades del proyecto. La viabilidad y la factibilidad tiene que ver con un tipo de evaluación que va a venir más adelante en el ciclo de vida del proyecto y para lo cual hay una clase específica en el campus y en el blog de planificación social. En curso a distancia van a encontrar justamente una clase específica con ejemplos específicos sobre evaluación ex ante o análisis de factibilidad, que es este tipo de evaluación que trata de determinar antes de poner en práctica el proyecto. Una vez que se ha formulado, antes de ponerlo en práctica, trata de determinar la capacidad potencial del proyecto de lograr determinados determinados objetivos, determinados cambios, digamos, en función de la lógica de la intervención que se ha planteado el proyecto. La metodología y estrategia de intervención, habíamos dicho que era una de las preguntas que nos orientaba a la formulación y es bien importante que esté desarrollada en el proyecto, porque es lo que nos va a permitir saber como actores claves que vamos a estar en la gestión del proyecto y las instituciones que lo van a financiar, cómo se va a implementar o desarrollar, ¿no? Entonces acá pregunta quién y cómo van a desarrollar las actividades que se planificaron, cuáles son los recursos necesarios para esa ejecución. Es decir, tenemos que dar cuenta del cómo vamos a partir de este problema que hemos priorizado para lograr esta solución que estamos expresando como voluntad de cambio del proyecto. También habíamos mencionado la importancia de un cronograma o un calendario de actividades. Acá es muy importante que estas actividades estén plasmadas para que podamos indicar cuándo se van a realizar, quiénes van a ser responsables, cuánto tiempo necesitan, cuándo va a terminar cada una de las actividades o etapas del proyecto y cuándo va a terminar el proyecto en su conjunto, ¿no? Es importante también agregar, como decíamos, los responsables, los recursos necesarios, es decir, mientras más completa este cronograma o este calendario de ejecución de actividades, más fácil va a ser comunicar la idea del proyecto a quienes los van a financiar y a quienes van a estar participando del mismo, ¿no? Finalmente, monitoreo y evaluación es uno de los temas que en la preparación del proyecto no suele tenerse en cuenta, pero es muy importante poder identificar, es decir, poder explicar cómo se va a hacer este seguimiento, este monitoreo. Para esto hay una clase específica también en el blog
y en el campus virtual sobre seguimiento, evaluación durante. Y la idea es poder expresar cómo en la etapa de formulación creemos que desde el equipo que va a llevar adelante el proyecto vamos a dar seguimiento al proyecto. Por un lado es el seguimiento, el monitoreo, es esta evaluación durante que tiene que ver con comprender cómo se están realizando las actividades, qué cambios se han producido, digamos, de acorde a lo planificado, qué imprevistos han sucedido y qué decisiones hemos tomado o vamos a tomar para corregir el rumbo del proyecto. Es decir, el monitoreo y el seguimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con explicitar en el marco de un plan de acción qué cambios podrían o se están produciendo que no estaban previstos en la gestión del proyecto y qué decisiones estamos tomando, ya sea incorporando nuevas actividades o generando o consiguiendo recursos adicionales para poder construirle viabilidad al proyecto, ¿no? Entonces no solamente tiene que ver con explicitar cómo vamos a saber que el proyecto se está desarrollando bien o no, sino qué decisiones podemos llegar a tomar para corregir el rumbo de este proyecto. Y la evaluación de resultados, que tiene que ver con analizar cómo vamos a dar cuenta del logro de los objetivos al finalizar el proyecto. Entonces acá tendríamos que ver qué aspectos nos van a permitir medir el logro de los objetivos del proyecto, y ahí podemos usar distintos criterios donde vamos a analizar, por ejemplo, qué tan pertinente fue el proyecto, es decir, en qué medida el proyecto respondió a las necesidades de la gente, si fue oportuno, es decir, si llegó en el tiempo en que la gente lo necesitaba, si fue eficaz, es decir, si fue capaz de lograr los objetivos que se proponía, si fue eficiente, es decir, realizó un uso racional de los recursos, cuál fue el impacto, es decir, los cambios en el largo plazo a los que el proyecto contribuyó. Eso seguramente lo sabríamos mucho tiempo después de finalizar el proyecto, qué posibilidades de sostenibilidad tiene, etc. Es decir, acá, en esta etapa de formulación, como es una etapa de preparación y formulación, tendríamos que dar algún indicio de cómo creemos que se podría monitorear y evaluar los resultados del proyecto. En el caso de que nos toque hacer la evaluación final de un proyecto, bueno, ahí tendremos que trabajar mucho más en algún diseño metodológico para poder hacerlo. Para dar cierre a este tema, quería recomendarle algunas lecturas. Hay muchísimo material sobre preparación y formulación de proyectos. Algunas de las lecturas que yo recomiendo y que están disponibles en la página de planificación social y en el campus virtual son las siguientes. Esta guía, que se llama Cómo hacer proyectos sociales con impacto, es un manual muy práctico, muy instrumental, que de alguna manera nos ayuda a ver los detalles, digamos, que necesitamos para la formulación de un proyecto. Está bueno tenerlas a mano, estas guías, porque a la hora que estemos, como digo, traduciendo las necesidades y expectativas de la gente en un formulario de proyectos, nos pueden ayudar a escribir un muy buen proyecto. El manual de elaboración de proyectos comunitarios para organizaciones sociales de la Fundación AES Gener es muy bueno. Está muy orientado a proyectos de tipo energético, pero puede adaptarse su metodología a proyectos de tipo social. La guía para la elaboración de proyectos productivos quizás es una guía pensada más para organizaciones sociales, para gente de la comunidad, es muy básica, pero nos podría también ayudar como referencia, digamos, si tenemos que organizar y queremos formular un proyecto de manera participativa y queremos organizar un taller con la comunidad. Bueno, podemos utilizar esta guía que nos puede ayudar bastante. Los últimos materiales que les recomiendo como lectura son el manual del CIPEC, de acá de Argentina, que es el manual para la formulación de proyectos en organizaciones comunitarias. Está mucho más orientado a proyectos de tipo social y muy orientado a trabajar con líderes y lideresas de comunidades o de organizaciones sociales. Esta guía de Marcos Crespo, que nos cita a la cátedra, nos cita en varios ejemplos, es una guía que hemos utilizado para conocer y comprender el enfoque marcológico, y acá en esta guía pone énfasis justamente en el diseño de los proyectos más de tipo social y de tipo comunitario, utilizando el enfoque marcológico.
Y finalmente, esta guía también muy simple, más pensada para líderes de la comunidad, que se llama Manual Popular de Diseño de Proyectos Comunitarios, que tiene algunas herramientas prácticas que nos permiten hacer de esta etapa de preparación y formulación del proyecto un proceso participativo e inclusivo. Bueno, acá terminamos entonces esta clase y nos estamos viendo en el aula o en próximas clases virtuales. Esperemos que les haya servido y nada más. Hasta pronto.